Y hoy vamos a ver entonces otras formas de expresar y de representar a la función cuadrática. Vamos a ver entonces, nosotros ya conocemos la forma polinómica y hoy vamos a conocer la forma canónica y también la forma factorizada. Bien, entonces, estas son las tres maneras que tenemos para expresar una función cuadrática. La forma polinómica, que ya habíamos visto con anterioridad, tiene como una forma general que es ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números, obviamente, que van variando de acuerdo al dato o los datos que nos den. La forma canónica tiene una forma general que es y igual a por x menos el valor de la x del vértice al cuadrado más el valor de la y del vértice. Y la forma factorizada, que es igual a y igual a por x menos el valor de una raíz por x menos el valor de la otra raíz. Entonces, si nosotros nos fijamos, en cada una de estas formas que tengo de expresar la función cuadrática, tengo a la vista algunos de los elementos que necesito para graficar la función cuadrática. Por ejemplo, en la forma polinómica, yo sé que el valor del término independiente es la ordenada al origen, es decir, el punto donde la gráfica corta al eje de las íes, al eje de las ordenadas. En la forma canónica voy a tener a la vista tanto la x como la y del vértice, es decir, que en general voy a tener las coordenadas del vértice, ambas, la x y la y del vértice van a estar a la vista. Y en la forma factorizada, lo que voy a tener a la vista son las dos raíces. Entonces, con solo mirar la ecuación, yo voy a tener a la vista las raíces. Fíjense que cuando yo tengo que graficar la función cuadrática, justamente lo que busco son las raíces, las coordenadas del vértice y la ordenada al origen para poder graficarla. Cada una de estas formas tiene a la vista una sola cosa de estas que necesito y las otras las voy a tener que poder calcular en forma analítica. Bien, antes de graficar. Entonces, vamos a pasar a un ejemplo concreto. Como la forma polinómica ya la vimos la otra vez, entonces ahora vamos a detenernos en la forma canónica y luego en la forma factorizada. Por ejemplo, vamos a poner acá como título la forma canónica y además de poner la forma general que habíamos dicho recién, que es y igual a por x menos la x del vértice al cuadrado más la y del vértice, vamos a poner ahora un ejemplo en particular, suponiendo que nos dan y igual a menos 1 por x menos 3, todo esto elevado al cuadrado más 4. Fantástico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular estos 5 puntos que necesito para graficar, que veíamos el otro día en el video de la polinómica. Necesito tener las coordenadas del vértice, las raíces, la ordenada al origen y luego en forma gráfica calcular el simétrico de la ordenada al origen. Bueno, el vértice acá lo tengo a la vista. Ustedes fíjense que acá yo tengo la x del vértice, pero que la x del vértice está precedida por un signo menos. Esto significa que cuando yo encuentro la coordenada del vértice en mi forma canónica, siempre lo voy a ver cambiado de signo. Es decir, que si acá figura un menos 3, es porque en realidad la x del vértice vale 3, porque el menos me cambió el signo que yo veo, porque en la fórmula ya está con un menos. Entonces hace que yo vea cambiado siempre el valor de la x del vértice. Es decir, que si yo tuviera un ejemplo donde dijera x más 2,
en realidad la coordenada del vértice es menos 2, porque el más lo veo, pero ya está cambiado de signo. En cambio, la y del vértice está con un signo más adelante, entonces eso me da la pauta de que yo lo que veo es exactamente el valor de la y del vértice tal cual como está, tal cual como es, no tiene ningún signo cambiado. Por lo tanto, de estos dos yo puedo deducir que las coordenadas del vértice son 3, 4. Ya tengo el vértice. Ahora entonces tengo que, por ejemplo, calcular las raíces. Esto podría ser un punto, el vértice, y ahora vamos a calcular las raíces. Para las raíces, nosotros sabemos que como tenemos, las raíces son la intersección de la gráfica con el eje de las X. Entonces tenemos que hacer la y igual a 0. ¿Por qué? Y porque en el eje de las X, cualquier punto que yo tenga en el eje de las X, la y vale 0. Entonces tengo que encontrar qué valores de la parábola tienen y igual a 0, que vendría a ser el valor donde corta el eje de las X. Por ejemplo, en este gráfico que a mí me dan, en esta fórmula que a mí me dieron, que dice y igual a menos 1 por x menos 3 al cuadrado más 4, si yo hago la y igual a 0, me queda una ecuación para resolver. Y en esta ecuación, si nos fijamos bien, la x aparece una sola vez. Aparece una sola vez significa que yo la puedo ir despejando de a poco. ¿Cómo? Primero separando en términos, y el término que esté más afuera, en este caso el más 4, es el primero que pasa para el otro lado. Entonces me va a quedar, por ejemplo, 0 menos 4 igual a menos 1 por x menos 3 al cuadrado. Seguimos. 0 menos 4 obviamente es menos 4. Y en esto, que me quedo acá, que ya no hay términos, tengo que fijar qué es lo que tengo más afuera de todo. Entonces, en este caso, el cuadrado afecta solamente al paréntesis, mientras que el menos 1 está multiplicando a todo el paréntesis elevado al cuadrado. Es decir, que el menos 1 está por fuera del cuadrado, y por ser lo que más afuera está, es lo primero que tengo que pasar al otro lado. Hago esta cuenta, menos 4 dividido menos 1 es 4, y el cuadrado que va a pasar al otro lado como raíz. Pero yo recuerdo que cada vez que paso el cuadrado al otro lado como raíz, lo que estaba elevado al cuadrado no me queda solo, me queda encerrado entre barras de módulo. ¿Por qué? Y por la definición de módulo, pero además porque yo sé que si esto está elevado al cuadrado no voy a obtener un solo resultado, voy a obtener dos, ya que con base positiva y con base negativa, al elevarlo al cuadrado, siempre voy a obtener el mismo resultado. Entonces sigo resolviendo, acá me va a dar 2, y tengo que sacar las barras de módulo. Cuando saco las barras de módulo, entonces tengo doble posibilidad en el resultado. Esto entonces significa que el x menos 3 puede valer 2 o que el x menos 3 puede valer menos 2. Estas serían las dos posibilidades. Si el x menos 3 vale 2 y despejo de acá, me va a pasar obviamente el 3 sumando y me va a quedar que la x vale 5 y esta vendría a ser una de las raíces. Si el x menos 3 puede valer menos 2, el menos 3 también pasa sumando y al hacer la cuenta me va a quedar que vale 1 positivo y este va a ser el otro valor de la raíz. Fíjense que yo todo lo que hice, lo hice desde la canónica, en ningún momento desarrollé el cuadrado ni nada que se le parezca porque yo tengo que poder calcular las raíces desde la canónica, sin pasarlo a ninguna otra forma con anticipación. Y la otra cosa que me falta calcular entonces es la ordenada al origen. Como es el valor de la gráfica que corta el eje de las síes, entonces lo que tengo que hacer es hacer la x igual a 0. ¿En dónde? En esta fórmula que me dieron al principio. Es decir, donde y es igual a menos 1 por x menos 3 al cuadrado más 4, yo ahora tengo que hacer a la x igual a 0.
Entonces me va a quedar menos 1 por x menos 3 al cuadrado más 4. Resuelvo el menos 3, esto me queda 0 menos 3 es menos 3, elevado al cuadrado es 9 positivo, multiplicado por menos 1 es menos 9, más 4 me da menos 5. Este menos 5 es justamente la ordenada al origen. Entonces, ¿qué valores tengo? Tengo, por ejemplo, tengo que graficar, hago los ejes, siempre con reglas, si es hoja cuadriculada mejor, las medidas de las unidades, todas recontra súper idénticas, porque si no, no me da, ustedes con hoja cuadriculada lo van a poder hacer bárbaro, y acá en el eje de las IES lo mismo. Entonces, tengo que marcar el vértice. El vértice es, la coordenada primera es la X y la última es la Y. Es decir, que está en el punto 3 para X y 4 para Y, donde yo si ustedes tienen hoja cuadriculada, estos puntitos no hace falta que los hagan porque siguen la línea de los cuadritos, pero en mi caso sí, porque si no nos perdemos. Ese va a ser el vértice de la parábola. También hallé las dos raíces. Por un lado tengo una raíz que vale 5 y por otro otra que vale 1. Entonces ahora las voy a graficar. En el 1, una raíz, y en el 5, la otra raíz. Y además tengo la ordenada al origen, que vale menos 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Acá está el menos 5 del eje de las IES, que es donde la parábola va a cortar justamente al eje de las IES. Tengo ya los 4 puntos que calculé. Y recordamos de cuando vimos la parte de la polinómica, que a la parábola la atraviesa una línea vertical, que es el eje de simetría de la parábola, que pasa justo por el vértice. Es decir, que si yo marco acá una línea vertical que pase por el vértice, ese vendría a ser el eje de simetría. Y si yo tengo un valor, como en este caso, 3 unidades a la izquierda del eje, que es la ordenada al origen, es un punto de la parábola, es porque yo 3 unidades a la derecha del eje voy a tener su punto simétrico. Es decir, más o menos para donde estaría el 6 de las X. Con estos 5 puntos yo tengo que poder entonces graficar la parábola. La voy a graficar en naranja, a ver, para que se vea bien. Recordemos que en el vértice tiene que ser siempre redondita, no puede... la borré porque no me quedó muy bien. Vamos a ver si desde acá me sale. Ahí está. Entonces en el vértice siempre redondito, nunca puede estar en punta. Tiene que pasar por el vértice, tiene que pasar por las raíces, tiene que pasar por estos 2 puntos que había marcado, la ordenada al origen y su simétrico. A mí me quedó un poco más arriba porque acá está muy al borde y no puedo escribir, pero bueno, para que ustedes lo vean. Y además no puede ser, no la podemos hacer con líneas verticales, porque no, líneas rectas, porque no tiene líneas rectas la parábola, lo que tiene es una curva, que a veces puede parecer medio recta, pero no se hace jamás con una regla. Bien, entonces hasta acá tenemos la forma canónica y en otro video vamos a verla factorizada.